Nosotros pensamos en ponerle título a este encuentro como conversaciones, porque pretendemos conversar con ustedes, conversaciones sobre literatura desde la cuna. Marcado en este proyecto de lecturas desde la cuna, surgido desde la Coordinación de Jardines Maternales de la Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de Educación de esta provincia. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Ahí? Bien. Leer el mundo. Michel Petit. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo del que vienes, pero te presento también otros universos para que tengas libertad, para que no estés demasiado sometida a tus ancestros. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente, tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte, las diferencias de los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, el amor y la rivalidad, para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas. Leer el mundo, de Michel Petit, escritora francesa que toma como eje la lectura y la escritura y fundamentalmente la lectura del mundo, que retoma un poco la idea de Pablo Freire. Y yo les voy a leer una poesía de Cristina Martín, poeta de Casilda, hermana nuestra en la literatura. Cuando viene la noche y aparecen los sueños, hay que protegerlos, que no se vayan lejos. Cuando se unen dos almas y se suman dos cuerpos, es bueno cuidar la casa, que no se apague el fuego. Cuando la niñez transita bajo un cielo abierto, construye un mundo tibio de corazones intensos. Es que la vida es bella si sabemos hurgar ahí donde la belleza se mantiene en silencio. Para cerrar este primer momento de lectura de literatura, tengo acá de José Sebastián Talión, Canción del niño que vuela. El niño dormido está, y qué sueño está soñando. ¿Qué sueña? Sueña que vuela. Qué bien se vuela soñando. Abre los brazos, los mueve, como un ave, y va volando. ¿Qué sueña? Que no es un sueño. Qué bien se sueña volando. En la cuna quieto está, pero sonríe soñando. ¿Qué sueña? Que vuela, vuela. Qué bien se vuela soñando. Este texto está en una antología que se llama Crecer en Poesía. Es un trabajo producido en 2015. Son 4 libros que están digitalizados y están disponibles en Educar, y son interesantes para pensar la lectura y la oralidad en la primera infancia. Pensaba en esto que leyó Ángel de Petit, en esas separaciones, esos momentos de pasaje, los momentos de pasaje por los que a lo largo de nuestra vida, en ese desarrollo, en ese crecimiento, vamos encontrando como obstáculos a veces, como puentes, como posibilidades, como oportunidades. Y en eso, nuestro rol como mediadores y mediadoras.
levantando la cabeza me pregunto, ¿cuál va a ser nuestro rol en esa mediación? ¿Qué vamos a hacer en esa mediación? ¿Qué actitudes vamos a tener? ¿Cuáles serán nuestras propuestas para recibir, para alojar, para acompañar esa trayectoria? Bueno, y para entrar un poquito en el concepto de prácticas de crianza, nuestro gran referente y muy generosa con todos nosotros, que es María Emilia López, quiero compartir con ustedes, la podría parafrasear, pero a mí nos gusta más leer la fuente, en la cual después cualquiera puede buscarlo. Porque me parece que parafraseado uno ya interpreta, y la idea es que ustedes interpretan, las que están en sala y las que tienen práctica son ustedes. Nosotros leemos, planificamos, pero no falta la sala, son colegas, o sea, tienen la práctica, que eso es para mí una envidia que no les cuento. Llegué a dar clases de segundo grado en adelante, pero ahora el compañero tiene la suerte de dar en primer grado, entonces estamos como chico con juguete nuevo. Bueno, esta idea de crianza y esta idea de cultura y que entendemos por infancias o por niñeces, como decimos nosotros, es compleja, es amplia, no hay una, es heterogénea, depende de los momentos, de los lugares. Bueno, quiero compartir el relato que fue escrito por Irma Lilia Luna Fuentes, educadora del estado de Veracruz de México, cuando María Emilia trabajó en México, que dice lo siguiente: las prácticas de crianza en el estado de Veracruz, como el territorio nacional, son de las más diversas y casi todas tienen un enfoque regional. Tomamos una experiencia de crianza en la región del centro del estado de Veracruz que específicamente nos llamó la atención porque contrasta mucho con la idea que tenemos del cuidado y la protección de los niños pequeños. Fue registrada en el año 1997. Dice así: la observamos en una comunidad llamada Duraznotla. Ay, cómo cuesta, el idioma que no manejamos. Duraznotla, del municipio de Tehuimpango, perteneciente a la región tezongólica. En ese momento, este principio estaba identificado en el ámbito nacional como el de menor desarrollo humano, el municipio más pobre del país. En la modalidad de atención no escolarizada en ese tiempo se hacían visitas domiciliarias a las madres participantes. Decidimos ir a buscar a las madres de la familia en su actividad cotidiana. La lavada de ropa en el río, todas las señoras acuden de las 9 de la mañana a las 12 del día aproximadamente a esta actividad. Los niños pequeños son cargados en las espaldas de las señoras, aun cuando están lavando. Si requieren de alimento, la madre da vuelta al rebozo y el niño se prende del seno. Hay momentos en que la corriente del río hace que el agua suba de nivel y el niño se moja los piecitos que le cuelgan. Nos llamó la atención que los bebés de 3 a 6 meses no lloraran al contacto con el agua, la cual es muy fría porque proviene de un volcán cercano. Las madres nos comentaron que desde que los niños cumplen la cuarentena son llevados al río y ellas inician un trabajo de preparación de sus pies. Este consiste en que estén en contacto con el agua de un rato, para lo cual ellas juntan con sus manos el agua, la entibian y la dejan caer en los pies de los niños. Poco a poco van haciendo que los niños tengan contacto directo con el agua y la temperatura del río, hasta que ya puedan dejar sus pies un rato en el agua. Este es el trabajo de inicio para algo más sorprendente. A partir del año de edad, las madres colocan los pies de los niños en las piedras calientes que sobresalen del río. Cuando el niño protesta o llora por el calor tan fuerte, ellas meten los pies de los niños al agua del río. Este proceso lo hacen varias veces en el transcurso del tiempo que están lavando la ropa. Esto hace que los pies de los niños se llenen de ampollas por el efecto del calor frío, las cuales ellas rompen con cuidado, ponen árnica o manzanilla y hierbas de esa manera todo. Repiten esta práctica hasta que se forma una callosidad en los pies
y dejan de formarse las ámpulas. Este proceso de decir de las madres se lleva casi un año. Pudimos observar que los niños de 2 años ya tienen sus pies con una callosidad tan gruesa que caminan en las piedras descalzo sin lastimarse. Esto podría verse como una directa agresión a la integridad física de los niños y a sus derechos. Pero en este contexto es concebida como una medida de protección y de promover la independencia de los niños. Las madres saben que ante la falta de calzado y los recursos para ello, el niño requiere desarrollar otros medios para poder deambular y ser visto ante la comunidad como un niño completo. También para la madre es un descanso que los niños puedan caminar en un camino tan difícil, sin pavimento, sin que estén colgados a su espalda. Esta práctica de crianza las coloca a ella como buenas madres. Fuerte, ¿no? Bueno, esta es María Emilia López. Es una escena de lectura, es una práctica de crianza que puede comenzar en la casa, pero que a veces no comienza en la casa, porque esta es una casa con muchos libros y muy bellos, y un papá que lee con sus niños. Pero no todas las casas son así. Entonces, hay una responsabilidad que nos compete como docentes, mediadores, para crear estas escenas de lectura como parte de las prácticas de crianza que se desarrollan en los maternales. En ese sentido, la educación pública puede ser esa gran ocasión, esa posibilidad. Graciela Montes en la gran ocasión dice que si la ocasión no está, hay que crearla. Y esa es una responsabilidad de quienes estamos en la práctica, en las decisiones de conducción. Habíamos escrito hace unos días, un tiempo, habíamos escrito una cita de Jorge La Rosa, que mientras iba tomando algunas notas acá, pensaba en este acontecimiento cultural que mencionó Antonia antes. La idea de leer y estudiar con un libro en la mano, ahí hay un ejercicio cognitivo en esa experiencia que está mostrando la imagen. Leer y conversar a partir de la lectura, una lectura que no suponga solo una actitud pasiva de quien escucha, sino que quien escucha a su vez es lector de oreja y ojo, al decir de Cecilia Bayur. La lectura, en definitiva, como experiencia. En ese sentido, la propuesta de este taller, o lo que estamos intentando construir, parecido a un taller, a una exposición, a una conversación, le hemos compartido algunos textos, y uno de ellos era el de la gran ocasión, en el que, en uno de los subtítulos que dice Buscadores de sentido, este es el que ha sido más, el que ha circulado en forma pública. También hay un extracto solo del texto, sin las imágenes. Ahí hay que tener cuidado porque ese creo que está incompleto. Está incompleto. Graciela Montes dice que analfabetos de significación no hay, somos todos constructores de sentido. Entonces, un niño, una niña, un bebé, cuando está en contacto con un objeto cultural, está construyendo sentido. En ese sentido, valga la redundancia, no es alguien que no sepa leer. En todo caso, no sabrá decodificar un sistema, pero sí puede construir sentido. De ahí que la escuela puede ser, o la educación pública puede ser la gran ocasión para poder propiciar ese pasaje de lo que hablábamos hoy, ya que no todas las familias tal vez puedan hacerlo, a pesar de que hacen lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen. En ese sentido no hay nada reprochable, cada quien hace lo mejor que puede. Pero nuestro rol en este caso sería el de propiciar esa gran ocasión. De buscadores de sentido, si pasamos a tomar la palabra, lo que sigue diciendo Graciela Montes es que, cito, el lector incipiente comienza siendo un lector oral. Es decir, quien lee comienza siendo alguien que primero escucha.
Y ahí está la oralidad. Y la oralidad seguramente en los primeros años es algo muy presente, es algo que invita a compartir. De ahí que la lectura y la escritura es algo que está vivo y que a su vez quien lee y les lee en ese acto de amorosidad está haciendo un ofrecimiento. Y quien escucha participa de la construcción de sentido, que puede ser colectiva si la lectura es en voz alta. A veces tal vez pueda ser individual, pero la educación pública, la escuela como institución social, propende a lo colectivo. Entonces la lectura en voz alta, la oralidad en una sala, tiene una importancia relevante que no podemos desaprovechar. Podría ser en todo caso esta sala, esta comunidad de lectura, la gran ocasión para comenzar este proceso de construcción del lector, o en todo caso este acompañamiento para que quienes participan de cada clase, de cada acontecimiento, de cada momento, sean también constructores y a su vez se sientan parte del cuento, como dice acá al final Graciela Montes. Y si nos dan la palabra, todos podemos sentirnos al menos por un rato el dueño del cuento. ¿Puedo agregar algo ahí que se me ocurre ahora? En esas escenas, que estoy segura que suceden diariamente, otra vez María Emilia López, ella dice que si esas escenas las empezamos a observar, a analizar, escribir nosotros como docentes nuestra propia narrativa, ahí se convierten en experiencia, si no quedan en anécdotas. Y ahí yo puedo ir transformando mi práctica porque leyendo al niño me va a dar herramientas para ver por dónde va, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace. Porque cuando si el niño tiene acceso al objeto libro, es lo mismo que tenga acceso a un autito. O sea, es culturalmente, no sé en qué momento, en algún momento por algo habrá sucedido y nada es casual, los que somos un poco más grandes, en algún momento hubo un decreto que se prohibió la literatura infantil por exceso de imaginación, así que... Eso decía el decreto de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Que prohibió La Torre de Cubos de Laura de Betach por tener excesiva imaginación. Entonces a mí me parece que eso es como que tenemos que buscar en nuestros registros, en nuestra historia, en esa posibilidad que tienen ustedes de estar en las primeras infancias y viéndolas desde el primer balbuceo, que es su primer palabra, aunque María Emilia dice que ya desde que está en la panza registra la voz de la madre, la voz de alguien. O sea, hay mucho descubierto y mucha insistencia en ese baño de metáfora de la cual habla María Emilia. Convido que siga usted, compañero. Que soy la dueña del power. Y a veces la gente se pregunta, ¿los bebés leen? Ajá. ¿Cómo? Pero si los bebés no leen, seguramente ustedes habrán tenido que explicar en algún momento que los bebés leen. No leen de la manera convencional, claro, no. Leen desde una percepción amodal, dice María Emilia López, desde todos sus sentidos, y de eso nos va a hablar después Patricia Berdichevsky, cómo leen los niños las imágenes, las artes plásticas. Miren lo que dice Marina Colasanti, escritora ítalo-brasileña. Poesía muy interesante, se la recomiendo. Y podemos entender que formar lectores no es sacar lectores de la manga, no es fabricar lectores a partir de la nada, sino dar forma y sentido a un lector que ya existe embrionariamente dentro de cada uno. Evelio Cabrejo Parra,
que es un psicoanalista, escritor, poeta colombiano, explica muy bien que los bebés leen desde mucho antes de contar con el acceso al mundo escrito y que es importante ofrecer la palabra, ofrecer los lenguajes, tenerlos a disposición de ese bebé para que puedan después sí producir. A partir de ese primer balbuceo, del primer contacto con la literatura, de ese primer fabuloso libro completísimo que es la canción de cuna. Miren qué libro tan completo, tiene todos los lenguajes y es gratis, no se compra en ninguna librería. ¿Por qué digo que tiene todos los lenguajes? Porque tiene la palabra, aunque ese bebé no entienda esas palabras, porque tiene música, tiene movimiento, porque todos nos mecemos cuando acunamos. Tiene una piel tibia junto a la piel del bebé, tiene un aroma, el aroma del cuerpo de quien acuna. Miren qué manera de tocar todos los sentidos con una canción de cuna. Cuando decimos que los bebés leen, decimos que leer es mucho más que descifrar, que poner en una cifra que pueda traducirse después a otro código. Claro que hay un desciframiento en algún momento, pero esa construcción de sentido tiene que ver con profundos procesos subjetivantes. Por eso la importancia de que estén presentes esas escenas de lectura. ¿Y qué lee el bebé? Y lee el mundo. Lee, dice Graciela Montes, el mundo que lo rodea, busca señales, anticipa acontecimientos según esas señales, registra lazos de significación entre un tono de voz, un rumor de fondo, un ruido de pasos por el pasillo y la desazón o el consuelo, y el movimiento de una cortina, una cierta luminosidad. Por eso, cuando se acuna un bebé, ¿por qué no acercarnos a mostrarles qué pasa por la ventana, cómo entra la luz tibia del sol a través del vidrio, cómo se perciben colores, cómo se perciben otros sonidos? Todo eso configura las escenas de lectura. Ahí está Arnaldo Fibrón en mano. Estaba anotando los autores y autoras que hemos ido mencionando, tal vez alguno me está faltando y alguna también. Me acordaba de el libro de María Emilia López, este último, Nidos de Lectura, a raíz del cual se hizo un curso del Infot que era un tramo formativo, eran videos de YouTube. Y en esos 3 videos, en el primero, ella mencionaba un concepto denominado protoliteratura. Decía que hay investigaciones que ya dan cuenta de que en la gestación, 5 meses, el bebé, la bebé, ya percibe todo lo que va pasando, las vibraciones de la respiración de la mamá, las vibraciones, los sonidos, todo lo que va pasando fuera del vientre lo va percibiendo en términos de latido del corazón, exactamente, si se agita, si no se agita, es decir, en ese micromundo en el que está, va percibiendo por los sentidos, va teniendo alguna idea de lo que está sucediendo afuera. Digamos que podríamos decir, está leyendo el mundo, al menos una idea de lo que está pasando. Desde ahí, dice, bueno, después del nacimiento ya hay otra experiencia, ahí hay un pasaje también entre un mundo que pareciera que está todo acomodado a lo que sería un caos, se desordena todo el mundo que hasta ahora estaba bien acomodadito. Volver a ordenar ese mundo supone un trabajo muy, muy interesante.
Y en ese volver a ordenar comienza otro recorrido. En ese recorrido es donde aparece la protoliteratura que María Emilia dice está plagada de imágenes y sonidos. Son las percepciones más salientes. Y esos sonidos y esas imágenes terminan convirtiéndose en las primeras lecturas que esa bebé está haciendo. Y es precisamente en esos primeros días, 45 días, 1 año, 2 años, en el materno, en donde los sonidos y las imágenes son lo pregnante, lo más saliente. Entonces ahí es donde la oralidad, la voz, produce esa envoltura sonora, ese baño que hace que ese bebé, esa bebé, pueda producir sentido a partir de esas experiencias. De ahí que le da mucha importancia a la oralidad, a la lectura en voz oral, en voz alta, a las nanas, a las canciones, algo que no les tengo que explicar porque ustedes saben mejor que yo qué es lo que pasa en esas salas. Pero esa protoliteratura es, digamos, el estar leyendo para ese bebé y para esa bebé. El texto Nidos de Lectura estaba subido al entorno junto con La Gran Ocasión, eran los primeros 2 textos que les habíamos compartido para comenzar a pensar esto de qué leen los bebés, o en todo caso, cómo leen. Pero ese cómo supone una práctica, y esa práctica no sucede acá, sino que ha sucedido y va a suceder en las salas, en las que están ustedes y en las que están colegas nuestras también. Entonces, la pregunta acerca de esa práctica y de esa experiencia es la que invitamos y compartimos en estos momentos, si es que alguien quiere tomar la palabra y poder dar cuenta de una experiencia de práctica que haya sucedido en la sala o en el jardín que tienen a cargo, si es que dirigen, o en el contexto en el que están trabajando. La pregunta entonces está lanzada, si alguien quiere tomar la palabra y decir esa experiencia para que no sea, como dice Ángel, una anécdota, algo que pasó. Bueno, eso que pasó, tratemos de compartirlo y pensar acerca de lo que pasó, por qué pasó, qué condiciones hicieran que eso que pasó pasara y no otra cosa, y ahí estaríamos construyendo conocimiento a partir de la práctica, que es lo que intentamos que suceda, que esa práctica pueda ser objetivada, puesta en diálogo con un marco teórico de referencia tal vez, y ahí esa anécdota se convierte en experiencia y esa experiencia es conocimiento. ¿Alguien desea tomar el micrófono? Sí. Bueno, mi nombre es Carolina y yo solo quiero compartir una escena a partir de esto que proponen acá no sé cómo, ¿el qué? Arnaldo. Bueno, en esto... Señorito Arnaldo. Bueno, en realidad se me vino una escena de hace unos días. Yo estoy de vice en el maternal del 71 de Rosario y comparto y circulo mucho por las salas porque además me encanta la música y me encanta cantar. Entonces, no sé si es un privilegio, quizás es la oportunidad, tomando las palabras de Rosana, de estar ahí y poder compartir desde tan pequeños esta cuestión de la literatura y la música. Sí tengo esta escena que durante el periodo de integración lloran mucho, como en todos los jardines, por el desapego. Y como a mí me gusta cantar y sé que eso cada tanto tranquiliza, le pido permiso a la seño y me meto en la sala. Y hay una nena puntual, que se llama Juana, con la cual establecí el contacto desde la mirada, porque el niño lee la mirada, el gesto, la sonrisa, que va circulando en esa sala. Entonces compartí un pedacito de una canción, es una canción breve, en realidad no es un fragmento, es de quién son esos ojitos que circula dentro de lo que sería lo tradicional de Boca en Boca, que es una canción afroperuana, y la compartí un día. Entonces ahora cada vez que visito la sala de bebés, está comiendo, se está cunando, está en el coche, me mira y me mira la boca. Entonces espera y me habla con los ojos y me dice, ¿me la cantás? Y eso que no habla. Nada, era esa escena que quería compartir que a mí me hace feliz también. Gracias. Eso es la literatura. Y esa es el lector.
Dale. ¿De quién son esos ojitos? 2 gotas de caramelo son. ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos? 2 gotas de caramelo son. ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? Bueno, y entonces ya que la colega abrió la puerta. Luego te llamaron a vos. Hace mucho que no acunan. ¿Conocen esta? Es de Luna con Duendes. Van a cantar todas, ¿eh? Una niña tengo, chiquita, bonita. Ella tiene sueño y a mí me lo quita. Yo quiero dormirla quisiera. Ella abre los ojos y juega, que juega. ¿Se animan? Una niña tengo, chiquita, bonita, que no tiene sueño y a mí me lo quita. Yo quiero dormirla quisiera. Ella abre los ojos y juega, que juega. Chiquita, bonita, y a mí me lo quita. Dormirla quisiera. Y juega, que juega. Una niña tengo, bonita y bonita. Ella tiene sueño y a mí me lo quita. Esta canción está en un libro que se llama Luna con Duendes, musicalizado por Mariana Baggio y Teresa Usandivara, que reúne no solamente canciones de cuna en español, sino de todo el mundo. Hay algunas en lenguas aborígenes, hay alguna en lengua africana también, y son muy bellas. Y hay otra también que es muy linda. Vamos a cantar las que están en español. Claro. Magdalena Fleitas. Paloma bombona, llévame a tu cuna, dame de comer semillas de tuna. Paloma torcaza, llévame a tu casa, dame de comer semillas mostaza. Paloma bombona, llévame a tu cuna, dame de comer semillas de tuna. Paloma torcaza, llévame a tu casa, dame de comer semilla de mostaza.
canciones de cuna tienen mucha ternura y mucha dulzura, pero la canción de cuna tradicional, la que conocemos a lo mejor que viene de España, o las propias que vienen de nuestra Latinoamérica, muchas veces tienen la huella de esa madre que trabaja y que necesita que el niño se duerma para poder trabajar. Piensen, por ejemplo, en Duerme, duerme, negrito. ¿Quién se anima a cantar Duerme, duerme, negrito? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapumba, chacapumba, capumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va cosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. No le pagan sí, duramente sí. Va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. En otra versión dice movila, yo no sé si ustedes... En otras versiones de la oralidad aparece duerme, duerme, movila, que también debe ser en relación a eso. Sí. María Emilia López dice que la crudeza de la letra no es algo que el bebé o la bebé perciba, sino que es la melodía, la voz, digamos, la envoltura sonora no pasa por la letra que describe una realidad fuerte, sino más bien lo que va, la sonoridad, exactamente. Entonces, ahí es donde ese tipo de texto vale, en el sentido de que es digno de ser propuesto y enseñado para pensar en que no es precisamente lo que dice, no es el contexto social lo que se percibe, sino otra cosa. En ese libro, ese está acá. En Nidos que arrullan. Y hay otros textos más que nanas, cantos y arrullos de América Latina, con algunas versiones tal vez porque son populares, así que cada quien puede darle la vuelta que le parezca. Ángel. Bueno, yo voy a perdón, que digo una cosita más de... Dale. Piensen ustedes en esto de las canciones de cuna y en las nanas como primer texto literario que acercamos a un niño, a un bebé. Este concepto que debe rodear a la literatura siempre, que no hay texto inocente, que no hay texto que no esté comunicando algo desde un contexto social, histórico, político. Que no hay texto inocente. Entonces, más allá de que un bebé no pueda decodificar el sentido, pero hay una carga subjetiva detrás de esa letra que sí está presente desde ese mediador de la literatura. Sí, adelante. Esto se llama conversaciones.
Así que conversemos. Qué espacio de conquista para la mujer, ¿no? Esto de poder decirle a su hijo con estas palabras y acunándolo también lo que está viviendo, que es un espacio ganado de palabra para contar. Para ganado decir. Duramente. Exacto, pero es donde puedo decirlo, ¿no? Lejos de romantizar la maternidad, como de alguna manera las personas que acunan a la paternidad están tomando la palabra en ese momento y con ese niño, ¿no? Pensábamos acá con la compañera el derecho de los chicos y de las chicas a las nanas, ¿no? Y a un adulto que esté ahí mediando y contándoles el mundo. Bueno, gracias. Yo voy a leer algo de Cecilia Tonina, que es una poeta muy joven, y voy a recorrer otra niña, digamos, un poquito más, no tan pequeña como las nanas, y dice: era niña que juntaba ojos de otoño para una maestra que ya no tenía, para guardarlas en un libro prestado, para dejarlas en la mesa y verlas volverse sombra. Era niña que miraba las estrellas y no quería contarlas, quería creer que también la miraban, quería saber si en algún lugar se terminaban. Era niña que pasaba bajo un arco iris, sentía que se iba la mala suerte de las escaleras y los gatos negros, sentía que era una sonrisa como la suya. Era niña que sentía mariposas en el pecho, una señal para no quedarse quieta, una señal para despedirse del mal ánimo. Era niña que descubría su cuerpo, miraba los ojos, entendía en el espejo. Era niña, era hojitas de otoño, era arcoíris, era estrellas, era mariposas, era cuerpo, ojos, amor, amor. Bueno, pensemos en ese bebé, dijera María Emilia, con un libro, que lo chupa, lo sacuda, señala las imágenes, balbucea. No tenemos dudas de que juega, explora, investiga. Pero eso es también experiencia estética. ¿Hay allí relación entre ese bebé y el arte? ¿Es una situación literaria? Depende. ¿De qué depende? Por un lado, de la calidad del libro, y este es un punto fundamental. Lamentablemente, muy pocas bibliotecas para bebés y niños pequeños cuentan con materiales enriquecedores. La tendencia a convertir el libro en un transmisor de conocimiento hace que la mayoría de las propuestas termine mostrando los objetos de la vida cotidiana, casi siempre simplificados en su diseño, para que no queden dudas que el niño va a interpretar correctamente la imagen. Y esa es la primera traición al arte, dice María Emilia. ¿Su función acaso es informar o aconsejar? Porque otra de las características recurrentes suele ser la cuestión moral: libros para prestar los juguetes, libros para dejar el chupete, libros para dormir en la propia cama. Y claro, que la literatura implica un trabajo psíquico, como diría Michel Petit. El lector no consume pasivamente un texto, se lo apropia, lo interpreta, lo modifica su sentido, desliza su fantasía, su deseo y sus angustias entre las líneas y las entremezcla con las del autor. Y es allí, en toda esa actividad fantasmática, en ese trabajo psíquico, donde el lector se construye. Pero la esencia de la obra literaria, aunque sea para un lector bebé, es fundamentalmente ficcional. Eso es la literatura. Ficción. Por lo tanto, si el libro, tanto por sus textos como por sus ilustraciones, no construye un terreno en el que la fantasía pueda desplegarse con todas las herramientas propias de la ficción, su carácter de objeto estético se desdibuja. Entonces leemos libros para aprender ciertos temas, o para estimular el lenguaje, o para superar problemas emocionales, pero no estamos introduciendo al niño en el terreno del arte. Para sostener el encuentro con una obra literaria es imprescindible que pueda darse allí un pacto de ficción.
Si el lector grande o pequeño no logra involucrarse en la realidad alternativa que construye la obra, si no logra suspender la incredulidad, no habrá posibilidades de ingreso al terreno poético. Ese encuentro puede fallar por carencia artística del libro, por incompetencia del lector o por intromisión desajustada del mediador. Este es un texto que lo vamos a subir que se llama Arte, Juego en los niños pequeños, seguro que lo va a retomar Patricia, y se llama Metáforas del Vivir. El material, los power, todo eso va a estar en la red, así que disfruten, porque todo eso se sube. Y Angelina hablaba, y antes Arnaldo también lo hacía, de un mediador. ¿Y qué le pasa a ese mediador? De ese niño, de esa niña, de ese bebé. ¿Y qué le pasó con su propio camino lector? Yo les voy a leer un texto precioso que escribió Laura de Betach. Gracias a mi amiga Ale Biase que me lo trajo desde Funes. Laura de Betach construye este texto que viene a hilvanar lecturas, como todas tenemos, y como nos corresponde ayudar a hilvanar. Había una vez el va y el ven, el va y ven, el va y ven de un arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo trabajando, duramente trabajando. ¡Ay, qué viene el coco a comerse a los niños que duermen poco! No, ni, no, ni, no, ni, no, 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 ni, no, ni. Un día el arrorró mi niño hizo tortita de manteca para mamá que le da la teta, tortita de cebada para papá que no le da nada. Y entonces este cazó un pajarito, este lo desplumó y este pícaro se lo comió. Y siempre el tilín, tilín, el cha, el boom, el guau, el pío, el cocó, el tolón, el qué. Esto, acá está. Y entonces vino un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? No me digas sí, porque los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y aquel mocito de enfrente me tiene loca de amor. No me digas no, porque a Juancito de Juan Moreira cae darle la escupideira, que anoche comió una pera y le vino una cursiadera. Todo porque Cenicienta quería ir al baile del príncipe y la madrastra no la dejaba. Mientras tanto, Blancanieves vivía en el bosque con sus 7 enanos. Y siempre el changa changa, el cac, el ring, el bla 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 y el Dios te salve María, fruto de tu vientre Jesús. ¿Qué te salve? ¿Qué es tu vientre Jesús? Entonces, un día, ala, ala para la gallina turuleca que sentada en el verde limón con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Pero cuando los 5 patitos se fueron a bañar, escucharon febo asoma, sordos ruidos, oírse dejan tras los muros del histórico convento. ¿Qué ruidos hacen los sordos detrás de los muros? Bum, bum, brum, bum, 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 bum,
pam, 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 pam. Viene la murga, yo por vos me rompo todo y te vengo a saludar y a decirte que el gobierno de hambre nos va a matar. Bum, brum, bum, 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 brum, bum, bum. Mamá eu quero, mamá eu quero, mamá eu quero. ¿Qué gusto tiene la sal? Preguntó Hansel a Gretel con la boca llena de casita de chocolate. ¡Salado!, contestó Pinocho, mientras se tiraba al mar desde la boca de la ballena, llevándose a Gepetto al hombro. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Este año, sin regalos, no va a parecernos que estamos en Navidad, dijo Joe con disgusto. A mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas, mientras otras no tienen nada, añadió Amy. Tenemos a mamá, a papá, y nos tenemos las unas a las otras, dijo Beth. Esta familia es una cooperativa, comentó Mafalda, mientras Susanita declaraba que las casas tienen que ser como la del hornero, que tiene sala y tiene alcoba. Y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Pero, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis todo de angau nomás. Por eso, Malena tiene pena de bandoneón. Todos los viernes el amado se le convierte en lobizón. Ese non è vero, è ben trovato. Y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Ay, luna, 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 si te vieran, los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras, y despertaron a Alicia, que venía del País de las Maravillas, y allí estaba Batman esperándola. Bésame, cantó, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos y una música los abrazó. Era Lisa Simpson en un solo de saxo. Y colorín colorado, seguramente este cuento no se ha terminado. Laura de Betach. Salió hermoso, Ana. María Emilia López se pregunta en este libro, Un pájaro de aire, la formación de bibliotecarios y la lectura en la primera infancia, ¿hay límites entre lectura y juego? Más adelante dice, el lenguaje enlaza, reúne e introduce en la metáfora, y eso le agrega un valor especial como experiencia cultural. En el texto ese de Betach hay una experiencia cultural que está toda mezclada. No sabemos qué es una cosa, qué es la otra. En todo caso es la experiencia misma, una totalidad que en todo caso la separamos para estudiarla mejor, pero en el materno, en el inicial, me parece que está todo imbricado. Y esa palabra imbricado a mí personalmente me encanta. ¿Saben qué quiere decir imbricado? ¿Vieron cuando se colocan las tejas de un tejado que se van solapando unas con otras? O de la forma en que las hojas de un follaje, del follaje de un árbol, se van insertando en las ramas, solapándose una arriba de otra, unas cubriendo parte de otra. Eso se llama imbricar. Así la literatura y el juego. Así la lectura y la escritura también. Son procesos imbricados. No puedo decir dónde empieza uno y dónde termina el otro.
Y la literatura y el juego tienen, yo digo que son parientas cercanas, porque tienen un origen muy similar. Tan es así que en algunas lenguas a las obras literarias se las designa con la misma palabra que al juego. Entonces se trata de admitir que estamos jugando y que eso es algo muy serio. Seguramente a ustedes les habrá pasado alguna vez de escuchar esa frase: ay, pero sí, al jardín van nada más que a jugar. Como si fuera poca cosa. Bueno, si a ese juego lo podemos en paridad con la literatura, tenemos experiencias imbricadas, que no importa dónde empieza y dónde termina. Las estamos separando como para poder entenderlas mejor, pero en la práctica, en la experiencia, no en el experimento, como bien se señala la Rosa. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el experimento. El experimento se puede reproducir 1, 2, 1000 veces. La experiencia es eso que nos pasa, el acontecer. Entonces, la idea del mediador que tiene que estar junto a las infancias, a estas primeras infancias, es la del mediador que produzca experiencias de lectura potentes. Juego y literatura tienen como denominador común la metáfora. Ambos tienen a la metáfora como su eje. Y precisamente, volviendo a lo que decía Analía del juego, algo que hemos aprendido de Vygotsky es que cuando el niño juega, está 2 niveles por encima de su edad biológica. Entonces, mientras juega, aprende. Y en ese aprender es que es el aprendizaje el que tracciona el desarrollo, y no al revés. No el desarrollo primero como condición para poder estar listo o lista para incorporar estas novedades. Me desarrollo, sala de 2, aprendo los contenidos de sala de 2. Me desarrollo, sala de 3, aprendo los de sala de 3. Vygotsky dice, no, si tengo 2, tiremos lo que un estudiante, una persona, un sujeto puede aprender a los 5, a los 6, a ver qué pasa. Porque a lo mejor en las estrategias que se pongan en juego para aprender, va a estar traccionando ese desarrollo. Entonces, desde ahí que el camino lector y que la importancia de seguir averiguando, seguir investigando, seguir buscando, es un ejercicio que ya lo hemos estudiado en Freire, la curiosidad epistemológica. Un docente no puede perder la curiosidad epistemológica, la curiosidad de saber, de seguir averiguando, de seguir perfeccionándose si quieren. Bueno, esa idea, esa propuesta es la que intentamos transmitir en esta conversación para invitarlos a seguir pensando, levantar la cabeza y poder reflexionar acerca de las prácticas, qué hacemos, cómo hacemos, por qué lo hacemos. ¿Quieren decir algo más? ¿En qué están pensando? No me digan en nada como me dice mi pareja, porque mienten. Eso porque no te quiere contar, por eso. Bueno. Analía, sí. Diste un montón de ganas de leer, diste un montón de ganas de acunar, diste un montón de ganas de todo. No siento a todo el mundo así metido en lo tibiecito de tus palabras y de tu manera de contar. Así que gracias. Bueno, María Emilia tiene una palabra para eso. María Emilia tiene muchas palabras maravillosas, pero ha creado este concepto, el de lecturar. Y dice, lecturar es para mí producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento, no el experimento, el acontecimiento de convertirse en lector.
Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo amar. Algo así como trasvasar amorosamente a los otros el equipaje y las habilidades iniciales para construir cada vez con mayor autonomía la experiencia plena y emancipatoria de la lectura. Por eso, lecturar supone una relación de compromiso e intimidad entre quien lectura, el lecturante, y quien se lectura, el lecturado, lecturada, como condición misma de la experiencia. Diríamos en palabras de Graciela Montes, la gran ocasión. Bueno, y para ir cerrando ya esta conversación, un fragmento de La frontera indómita, que es un libro imperdible. La frontera indómita de Graciela Montes, en torno a la construcción y defensa del espacio poético, ella define a la frontera, cuando habla del concepto de frontera indómita, se pregunta por qué es una frontera. Una frontera es un espacio entre dos regiones que no pertenece en general a ninguna de las dos. Y ella explica que allí se domicilia la literatura, porque cuando nosotros tenemos contacto con la literatura, ¿podemos decir que es verdad o que es mentira? No, los conceptos de verdad o mentira no nos sirven para definir a la literatura, justamente porque está en una zona de frontera entre lo que es y lo que no es. Entre lo que no es, porque no es la realidad, no es la vida real que pasa ahí por la ruta, pero no puedo decir que no existe, porque si no, ¿cómo explico todo lo que me pasa cuando leo literatura, cuando tomo contacto con la ficción, con todo lo que pasa por mi interior, con esa experiencia? Entonces, tiene una entidad que no pertenece ni al ser ni al no ser y que está en una frontera. ¿Y por qué indómita? Porque no se somete a reglas, no se deja domesticar. Si se domestica, desconfíen, no sé si es literatura. Si está sirviendo alguna finalidad, desconfíen. No corresponde a la literatura el servilismo, la condición de ancilar, de ser sirvienta de otros saberes. Bien, dice Graciela Montes en La frontera indómita. En el juego hablábamos de las ocasiones. También en el arte hay espacios y ocasiones. Ocasiones propicias, los lugares concretos, los materiales, que también son sitios a su modo. Y los tiempos apropiados, ocio, serenidad, hasta aburrimiento. Si no hay un dónde y un cuándo y un con qué hacer arte, la ocasión se achica. No desaparece del todo si la necesidad de hacerlo es vigorosa, porque siempre hay márgenes estrechos donde instalarse. Pero se achica. Y si la persona no está entrenada en eso de la ilusión, tal vez se debilite de manera irreparable. Otra semejanza es el caos, la confusión inicial del juego. Esa exploración a ciegas sirve para entender el desasosiego que rodea el comienzo de la obra. ¿Cómo inaugurarla una vez abierta la brecha? La página en blanco, la tela, el silencio sobre el que habrá que dibujar el sonido. Para vos. El silencio donde habrá que dibujar el sonido, dice la Montes. Bueno, los invitamos a seguir caminando en esta formación de lecturas para la cuna, para encontrar un dónde hacer tiempo, un dónde,
hacer tiempo para un cuándo, elegir un con qué y propiciar siempre la ocasión. Así que hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.